Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra en este momento. Seas tú utilizando estos labios de barro, Padre Celestial, y háblanos. Háblanos porque necesitamos tu palabra en nuestras vidas. ¿Por qué tu palabra? Porque tu palabra es la única que nos da vida, y no cualquier vida, vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Terminamos con las palabras del rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Segunda parte de Daniel, capítulo 6. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Tan hermoso que el diablo se da cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó. Oh, le dolió. Fue una puñalada trapera, como lo decimos, una puñalada cobarde al rey. Le pesó en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey amaba a Daniel. Él no había caído en la trampa. Perdón, no se había dado cuenta de la trampa y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó el rey para librar a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada, puede ser eliminada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, ay, tan lindo, qué palabras tan bellas del rey. Mire, hasta el mismo rey reconoce que Daniel tiene un Dios especial. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Oh, con otras palabras hermosas. El diablo se da cuenta cuando usted, estimado hermano, que me está escuchando, está viviendo una vida santa y busca de la presencia del Señor seguido. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Era una puerta, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No dice cuántos príncipes, pero todos sellaron con sus anillos. Ese era un sello que se derretía, una especie de plastilina. Le ponían el sello y se secaba. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, no tomó alimentos, le iban a traer música, no aceptó la música. Todo lo que le trajeron al rey esa noche, no los aceptó a nadie del dolor que el rey tenía. Y para colmo, se le fue el sueño. ¿A quién no se le ha ido el sueño cuando está preocupado? ¿Cierto que a cualquiera? Sus enemigos políticos no tuvieron
dificultades para encontrar a Daniel orando a Dios. Así que sin ninguna demora lo acusaron delante del rey. Darío debió quedar muy sorprendido por este hecho. Y seguramente fue entonces cuando se dio cuenta de cómo había sido utilizado por estos perversos. A aquellos hombres no les importaba ni la honra del rey, ni el cumplimiento de la ley. Su único objetivo era matar, destruir al profeta de Dios. ¿No se ha sentido usted así? De igual manera que Daniel, estimado hermano y hermana que me escucha, por serle fiel al Señor. Darío pudo ver entonces la falsedad, la hipocresía de sus corazones, pero ya era demasiado tarde. El edicto había sido firmado y no se podía echar atrás, no se podía revocar. Miremos lo que sus enemigos dijeron de Daniel ante el rey. Eso sí, se sabían todo el plan bien hecho. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Y Daniel era cautivo, más de 60 años llevaba ya de cautivo. Ni tampoco obedece el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Aparte de informarle de que Daniel no obedecía el edicto real, también enfatizaron que era uno de los deportados de Judá. ¿Acaso el rey no lo sabía? Esto último pudiera sugerir ciertos prejuicios raciales y religiosos, como si quisieran recordar que Daniel era un extranjero, alguien que no era de los nuestros, una persona poco fiable, supuestamente estos demonios. Este tipo de argumentos mal intencionados sigue funcionando muy bien en nuestros días, pero sea como fuere, ese era un hecho que no se podía negar. Daniel no había perdido su identidad judía en sus más de 70 años en Babilonia. Y eso que, como consideramos en el capítulo 1, Nabucodonosor había llevado a cabo con él y sus amigos un intenso programa de despersonalización e inclusión en la vida y política del imperio. Ahora, los adversarios políticos de Daniel se sienten satisfechos, felices de que su estrategia había funcionado perfectamente. Hasta el mismo rey había quedado enredado en su trampa. Por supuesto, a Darío le tuvo que molestar mucho el tono, ese tonito triunfal con que se dirigían a él una vez que lo tuvieron en sus manos. Seguramente este hecho sirvió para que aumentara la simpatía del rey hacia Daniel, a quien a partir de este momento buscó desesperadamente librar. Pero todos los demás gobernadores y sátrapas se lo impidieron. El diablo reunió a todos sus demonios y argumentaron que un edicto real no podía ser revocado. Hasta el mismo Darío había quedado acorralado por sus propios súbditos. Al rey le pesó en gran manera. Al rey le pesó en gran manera lo que había hecho. Estaba arrepentido de haber autorizado un edicto
de esa clase, movido únicamente por su vanidad. Pero ya no había solución. Daniel fue sentenciado y echado al foso de los leones, aunque el rey estaba plenamente convencido de su inocencia. Tan hermoso, ¿cierto? El rey sabía que Daniel era inocente. El foso en el que fue echado Daniel estaría cavado en tierra, con su puerta para entrar, dice, y una suficiente profundidad y bien grande, porque ahí no habían 2 o 3 leones, no. Para un rey como él y un imperio, mínimo, yo les dije en el programa anterior que habían unos 50 leones. Y era profundo el hoyo para que los leones no pudieran saltar y salir de ahí. Suponemos que también tendría un muro de altura alrededor del borde como protección. Disponía también de una puerta. Sobre esta puerta fue colocada una piedra que a su vez fue sellada con el anillo del rey. Qué triste resulta imaginar a Daniel, un hombre venerable y justo, ser llevado como el más vil de los malhechores para ser devorado por las bestias, solo por orar a su Dios. Tristemente hay muchos hermanos que se van de la iglesia por cosas también insignificantes. Pero a Daniel lo iban a matar por orar 3 veces a Dios. Pero aún fue mucho más extraordinario que aquellos hambrientos leones no devoraran al profeta. Los leones ya estaban en ayuno. Todos esos demonios habían puesto a los leones en ayuno. 30 días llevaban los leones aguantando hambre. Y si todo esto no fuera suficientemente asombroso, todavía tenemos que escuchar lo que el rey le dijo a Daniel cuando iba a ser echado en el foso. Dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pensemos bien en esto. Por un lado, es sorprendente el interés de Darío por Daniel. No hay duda de que había quedado fuertemente impactado por su carácter y la fe que tenía en su Dios. Hasta un rey pagano como él podía ver la diferencia entre el Dios de Daniel y los dioses de Babilonia. Pero lo que más nos llama la atención es que el mismo rey le diga al profeta que ore a su Dios para que le libre, cuando unos días antes había caído en la trampa y firmado un decreto prohibiendo hacer tal cosa. Estaba aceptando con toda claridad que él mismo estaba completamente incapacitado para atender las peticiones de sus súbditos. Aunque Darío era un rey pagano, todavía había algo de sensibilidad en su corazón que le permitía distinguir entre la justicia y la injusticia. Y en esos momentos él no tenía ninguna duda de que lo que acababa de hacer con Daniel era una terrible injusticia. Así que se fue a su palacio y no pudo dormir aquella noche. Toda la noche en vela. Estaba muy enojado. Se había dejado, lo habían manoseado, lo habían manipulado sus súbditos, a los que él mandaba. Si era preciso matar, él lo podía hacer, pero lo habían manoseado, lo habían manipulado. Tan triste estaba el rey que toda la noche ayunó
y no quiso que le trajeran ningún instrumento, ninguna canción. Apágueme ese televisor, apágueme todo, no quiero música, no quiero nada, váyanse todos. Llegamos a la liberación de Daniel y condenación de sus enemigos. Les recuerdo que los leones llevaban 30 días sin comer. Daniel 6, 19, 24 dice: el rey, pues, se levantó muy de mañana. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en su lecho, pero no podía dormir. En cambio, los otros demonios estaban que roncaban. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces, a gritos, a Daniel, con voz triste, y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel, Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de la voz de Daniel y mandó a sacarlo del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna, óigame bien, 50 leones con hambre fueron el colchón. Yo creo que fue el mejor colchón, la mejor cama que Daniel tuvo toda la noche, durmiendo encima de esas bestias, encima de esos cabellos todos esponjosos que son los leones. No se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. Instantáneamente, el rey estaba tan contento que le llegó nuevamente la ira, instantáneamente, y dio orden el rey, y fueron traídos, estaban roncando los demonios esos, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Mire lo que pasó, estimado oyente, y fueron echados en el foso de los leones. Mire, mire cuando el pecado está en la casa de alguien. Mire las consecuencias del pecado, amigo que me escucha. Fueron echados en el foso de los leones los varones, los padres de los hogares. Fueron echados sus hijos, nietos, sus mujeres. Y aún no había llegado todos al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, los despedazaron. ¡Qué banquete que ellos mismos le habían preparado a los leones! Vuelvo y repito, mínimo unos 50 leones, porque el banquete era tan grande y tan sabroso. Había suficiente comida después de 30 días de ayuno. Después de una noche de insomnio, el rey se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones. Este detalle es muy curioso, porque lo lógico sería que aquellos leones hambrientos, claro, llevaban 30 días ayunando, hubieran devorado a Daniel. Pero parece que el rey conservaba la esperanza de que hubiera sido protegido por el Dios a quien Daniel servía. Y en eso sí no se equivocó el rey. Sencillamente el rey esperaba y deseaba un milagro. Un hombre impío, un hombre adorador de ídolos, en ese momento toda la noche esperó un milagro.
pronto descubrió que el Dios al que servía Daniel sí que le había podido hacer el milagro, sí que lo había podido librar. Este fue un poderoso testimonio a un rey pagano sobre la fidelidad y el poder de Dios. Una vez más en este libro, Dios había demostrado que Él cuida de aquellos que confiamos en Él. Desde el fondo del foso, Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de todos los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante mi Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». En Daniel no hay palabras de reproche. En Daniel no hay palabras de amargura. En Daniel no hay palabras de venganza, como si de pronto las hay en nosotros. Todo lo contrario, el profeta parecía feliz, contento. Cuando había dormido Daniel con toda una manada de leones, cuando en un colchón tan especial como es el pelaje de los leones. Al fin y al cabo había pasado la noche con él el ángel del Señor. De pronto hablaron, dialogaron, conversaron. Que como sabemos, el ángel del Señor es el mismo Jehová Salvador y liberador, manifestado en forma de varón angelical. El mediador del pacto, Éxodo capítulo 3, Hechos 7, 30, 34, Gálatas 3, 19, 20. Daniel fue salvo por su fe, según explica Hebreos 11, 33. Los hombres le habían condenado. A usted los hombres lo han condenado, estimado hermano, hermana. ¿Lo han condenado en su trabajo? A los amigos que usted llama amigos, cuando usted entregó su vida al Señor Jesucristo, lo condenaron y le dijeron que era un loco. Dios no condenó a Daniel, tampoco lo quiere condenar a usted. Así como libró a Daniel de la boca de los leones, también lo va a librar a usted. Hasta el mismo rey se llenó de gozo al ver a Daniel sin ningún rasguño, lo que demuestra la alta estima en que el rey lo tenía. Inmediatamente mandó sacarlo del foso y examinarlo. Traigan a los médicos, rápido, rápido. Examinen a Daniel, revísenme a Daniel. Como hemos dicho, Daniel no buscaba venganza en ningún momento. Nosotros también debemos de esperar que el Señor dé el pago. Pero Darío no estaba dispuesto a dejar este asunto así. Lo habían manoseado, se habían burlado de él, lo habían utilizado. Por ese motivo dio orden y fueron traídos aquellos hombres en pijama, porque estaban dormidos. Los trajeron a todos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, esposas, hijos, nietos, papás, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los mataron. El desayuno llegó temprano a los leones. La vigilia, el ayuno de 30 días había terminado para estos pobres leones. Hubo carne suficiente para todos. Suponemos que no fueron ejecutados los 119, los 119 sátrapas, porque eran 120, quitamos a Daniel, quedan 119. No fueron eliminados los 119, sino solo aquellos que habían promovido aquella conspiración, aquellos que permanecían en palacio constantemente.
los que fraguaron la muerte de Daniel, ellos recibieron el mismo castigo que habían planeado para Daniel. Y por supuesto, aquellos leones hambrientos no tardaron en despedazarlos. Por fin terminaron el ayuno de 30 días los leones. Lo que evidencia el hecho que no se hubieran comido antes a Daniel. No era falta de hambre, no. No, señores. Era que estaba el dueño de los leones. Aleluya. Estaba el amo. El amo. Yo creo que el Señor llegó, se sentó por ahí en una piedra. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Señor. Vamos a pasar una noche, necesito hablar contigo. Mientras tanto, recostémonos aquí encima de estas fieras. Duerme, Daniel, pero primero necesito hablar contigo. Ah, bueno, Señor. Yo creo que ya el cansancio doblegó a Daniel, un varón de 85 años. El Señor se retiró y los leones, la boquita cerrada, porque el amo de nosotros, el amo de los leones, habían recibido la orden: no me lo tocan. Eso le dijo el Señor a Satanás cuando fue a hablar en contra del santo Job. Ve, haga lo que quieres, pero la vida de él no me la toca. Por tal motivo, Darío, el rey, reconoce al Dios de Daniel. Daniel 25:28. Entonces el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No cabe duda que Darío quedó profundamente impresionado por el Dios de Daniel. Él no tenía ninguna duda sobre el milagro ocurrido. Y por eso notamos un cambio asombroso en él, en el rey. Aquel que antes había exigido ser tratado como un dios, ahora promulga un nuevo edicto, una orden real para que todos los súbditos de su reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Esto nos recuerda a los edictos anteriores del rey Nabucodonosor en el capítulo 3:29 y 4:1 de Daniel. Aunque quizás no implique una fe personal por parte de Darío, sí que manifiesta una impresión abrumadora ante el poder del Dios de Daniel. Notemos que el rey da testimonio de que el Dios de Daniel es el Dios viviente y eterno, el Dios que salva, el Dios que libra, el Dios que hace prodigios, el Dios que hace milagros en el cielo y en la tierra. Un Dios así, en verdad, merece ser reverenciado y adorado. Daniel tenía buenas razones para estar satisfecho. Por un lado, había sido librado de los leones, pero sobre todo porque Dios había vuelto a ser exaltado por su testimonio. ¿Quiere usted exaltar a Dios? Viva santamente. Su testimonio lo están observando los vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos los que viven a su alrededor están observándolo a usted, estimado hermano, estimada hermana. Cuide su testimonio. Qué tristeza es cuando alguien dice: ese cristiano es peor que el mismo demonio. ¿Puede haber algo que produzca en el creyente más gozo que esto?
Finalmente Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. A pesar de la oposición de los gobernadores y sátrapas, Daniel fue prosperado los años que vivió durante los reinados de Darío y Ciro. Conclusiones. En cada uno de los 6 primeros capítulos de su libro, Daniel ha presentado diferentes ejemplos históricos de la soberanía de Dios. Ha dejado claro que detrás de los hombres siempre está Dios gobernando toda la política mundial e internacional. Con estas demostraciones, Daniel quería animar al pueblo de Dios que se encontraba en medio de circunstancias adversas para que vivieran confiados en su Creador. Y nosotros también, cuando nos lleguen las horas oscuras y difíciles en las que no comprendemos lo que Dios hace, debemos volver a recordar estas lecciones históricas expuestas en el libro de Daniel. Podemos confiar en el Dios que nos visitó. La luz de la aurora nos visitó. Porque si hubiéramos conocido al Rey de Gloria, no lo hubiéramos conocido. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente. Este es el Rey de Gloria. Ahora bien, esto no quiere decir que por confiar en Dios todo nos va a salir siempre bien. No nos engañemos. Como hemos visto, el malo muchas veces triunfa sobre el justo. Toda la iglesia primitiva, desde el Señor Jesucristo, todos fueron muertos, despedazados, aserrados, quemados, empalados. Pero el libro de Daniel nos recuerda una y otra vez que su triunfo es corto y acaba en ruina, mientras que la victoria final y total es de Dios. Lo del hombre perece, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, y que nosotros los fieles triunfaremos juntamente con Él. Lo que realmente nos debe preocupar, estimado oyente, es vivir santamente como lo hizo Daniel. Aunque él se movió siempre en medio de la inmoralidad, de la perversidad, de la idolatría, nunca participó en estas cosas. Daniel 6:4. Por el contrario, siempre mantuvo un estilo de vida íntegro, un estilo de vida santo. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie va al reino de los cielos. Fue de este modo como logró dejar un impacto permanente en los grandes reyes de su época y en la historia de la humanidad. Con frecuencia estamos más preocupados en ser librados de las pruebas y el sufrimiento, en lugar de pensar qué tipo de testimonio están recibiendo de nosotros los que nos rodean. Seguramente el fiel testimonio de Daniel tuvo una importante influencia sobre Ciro a la hora de redactar el edicto que permitía y promovía el regreso del pueblo judío a su país y la reedificación del templo. Esdras 1:4, Segunda de Crónicas 36, 22, 23. Un prototipo de Cristo. La historia de Daniel presenta muchas similitudes con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunas. En ambos casos sus acusadores no pudieron encontrar falta en ellos. Juan 8:46. La razón por la que los entregaron fue la envidia. Mateo 27:18. En ambos casos los acusadores fingieron una falsa obediencia y devoción hacia la autoridad real. Juan 19:15. Tanto Darío como Daniel, como Pilato con el Señor Jesús, ambos gobernantes quisieron librar a los acusados. Lucas 23:20. Tanto el foso de los leones como la tumba del Señor Jesús fueron cerradas con una piedra que a su vez fue sellada por el poder imperial. Mateo 27:66. Y en ambos casos salieron ilesos de la muerte porque ante Dios fueron encontrados
inocentes. Hechos 2, 22, 24. Aquellos que habían entregado a Daniel murieron después, igual que Judas, el que entregó al Señor Jesús. Hechos 1, 16, 19. Después de esta experiencia de muerte y resurrección, ambos recibieron mayor gloria que antes. Hechos 2, 36. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. No hay como tu palabra. Tu palabra es divina. Tu palabra es perfecta. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos castiga. Tu palabra nos da vida eterna. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.